Bueno, nosotros vamos a explicar los tejidos. El tejido se forma con un conjunto de células que realizan una misma función. Y hay 4 tipos de tejido. Está el tejido muscular, el epitelial, está el nervioso y el conectivo. El tejido epitelial recubre las cavidades y superficies estructurales por todo el cuerpo. Las células que lo forman depende de su forma, planas, cilíndricas o cúbicas, y depende del número de capas celulares encontramos pseudoestratificados, que todas las capas están en contacto con la capa basal, es decir, la primera capa de estratos que se encuentra en la epidermis, pseudoestratificados que tienen varias capas y simples, que tienen una capa. Y tiene diferentes funciones. La función de revestimiento, que es la encargada de proteger superficies tanto externas como internas, y recubre superficies como las mucosas, los endotelios y la epidermis. Y la glandular, que se encarga de segregar sustancias y forma glándulas, las sebáceas, que producen el sebo, y las sudoríparas, que... El tejido muscular, su definición es que se encarga de la contracción y la formación de músculos. Y según su tipo de células encontramos el músculo estriado, el músculo liso y el músculo cardíaco. El músculo estriado, su función es una contracción fuerte y continua. Tiene una inervación muy importante en el sistema nervioso central, como por ejemplo aparecen en los músculos esqueléticos. Después, el músculo liso, cuya función son contracciones duraderas, tiene una inervación en el sistema nervioso y, por ejemplo, aparecen en los vasos sanguíneos y en el sistema digestivo. Luego, el músculo cardíaco, que su función es contracción rítmica y constante, son células ramificadas y tienen una inervación en el sistema nervioso autónomo y aparecen en el corazón. El tejido nervioso es un tejido especializado en la transmisión de información. Tiene diferentes funciones. La de detectar cambios, analiza la información y transmite los cambios, y se producen respuestas motoras u hormonales. Luego, la plasticidad, que tiene capacidades sensoriales, cognitivas y motoras, y la regeneración de las neuronas. Bien, yo voy a explicar los tipos de células del tejido nervioso. Por un lado encontramos las células de glía, que acompañan, protegen y alimentan las neuronas. Un ejemplo son los astrocitos. Y luego están las neuronas, que tienen dos funciones: captar y responder estímulos y controlar las actividades del organismo. Bien, yo voy a explicar el tejido conectivo. El tejido conectivo se encarga de conectar los tejidos entre sí. Y vamos a empezar por el conjuntivo. Las células de este tejido son los fibrocitos y los fibroblastos. Y sus funciones son rellenar espacios y órganos y formar ligamentos y tendones. El tejido adiposo. Sus células son los adipocitos. Y sus funciones son rodear órganos y protegerlos, y además se encargan de la reserva energética. El cartilaginoso, sus células son los condrocitos y sus funciones son aportar flexibilidad y resistencia y formar cartílagos. El óseo, las células que componen este tejido son los osteocitos y sus funciones son constituir el esqueleto y proteger los órganos vitales. Y por último, el tejido sanguíneo, que las células están formadas de plasma, y hay 3 tipos de células: los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos de célula y su función es el transporte de sustancias por el organismo a través de la sangre. Decidimos utilizar la aplicación Inspiration Maps, ya que era la más sencilla de usar y la que podíamos utilizar en el iPad para realizar el trabajo en clase.